nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Hay 4 basílicas importantes en Roma: San Pedro, Santa María Mayor, San Pablo y San Juan de Letrán. Y San Juan de Letrán pues es la más antigua y es la parroquia del Papa. No es San Pedro, sino San Juan de Letrán, dedicada como primera iglesia pública en el año 324 por el Papa San Silvestre. La misa es para el día en que se dedica o se consagra una iglesia. Bien, pues en la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan, pues se nos presenta como evangelio el episodio del encuentro de Jesús con Zaqueo. Y Zaqueo, cuyo nombre significa puro o limpio o justo, que no tiene nada que ver con su nombre, porque es de esta ciudad de publicanos y pecadores, que es Jericó. Y Jericó, la palabra Jericó significa luna, que los padres de la iglesia la comparan con el mundo, porque así como la luna, en el mundo no hay nada más cambiante que la luna. Entonces, si era una ciudad de gente infame, pues más infame aún tenía que ser el jefe de ese grupo de publicanos. Entonces, era de Jericó, era rico, era pecador, publicano, pero tenía que ser así para que por encima de la grandeza de sus pecados se manifestara la grandeza de la misericordia de Dios, que lo perdonó. Zaqueo no se admira ni se sorprende de su vida, ni de sus pecados. Al contrario, se mantiene tranquilo y él entiende que no es un ángel, que no es de naturaleza angélica, que es un hombre común, como todos los demás, de la tierra, y que comete los mismos errores. Que no es como nosotros, que nos sorprendemos de lo malo que hacemos. Y el orgullo nos hace sorprendernos de lo que hacemos. Y decimos, ¿cómo puede ser que a mí me pase esto? No somos ángeles. No somos ángeles. Debería de sorprendernos que hacemos el bien. Que Dios nos conceda la gracia de obrar el bien. Pero con este hombre, pues ni la avaricia, ni el pecado, ni su residencia, ni su trabajo habían borrado de él los principios de la religión. A pesar de la riqueza, de la comodidad y del pecado en el que vivía, él no se había olvidado de su pobre alma. Entonces tenía algunos pensamientos de la eternidad. Entonces el Evangelio dice, quería ver a Jesús. Quería ver a Jesús. Para ver si era el Mesías, para creer en él, para salvarse. Y si tenía este deseo de verlo, es porque por el deseo en el alma ya lo había visto. Ya lo había visto. Tal forma que el deseo era ya una plegaria. Entonces, él pensaba que el único impedimento para ver a Jesús pues era la multitud o la estatura que tenía. Sin embargo, Jesús le hace ver que lo único que le impide ver a Dios es el vicio, el pecado. Sí. Entonces, el deseo de verlo era ya
haberlo visto. Pero como decía, el deseo de amor, como dicen los italianos, el deseo de amor es ya amor. Y el amor es tan industrioso y tan eficaz como grande y sincero. Y a él le tocó hacer todo lo que estaba de su parte para ver a Jesús que pasaba. Entonces, con el deseo, Zaqueo ya había subido hasta el cielo. Y el mismo árbol que Adán había usado para ocultarse, pues Zaqueo lo utiliza para esconder el despojo de su alma. Y los padres de la iglesia dicen que el sicomoro al que sube Zaqueo son como los misterios de la cruz, por el cual subimos a conocer el misterio de Cristo. Y este árbol misterioso en el cual buscó Adán refugio para su pecado, contra el enojo de Dios, para nosotros es la cruz, a donde nos subimos para abrazarnos a Cristo y ser mirados con ojos de misericordia. Entonces, Zaqueo, así elevado sobre el aire, en el árbol, representa al cristiano que se eleva sobre las cosas de este mundo y abrazando estrechamente a la cruz de Cristo, va subiendo con su corazón hasta el cielo. Y mientras espera llegar allá con el alma, ya llega al cielo con el deseo. Entonces, Jesús, del que todo se deja encontrar, pues no podía dejarse esconderse de este hombre que lo buscaba con deseo y con fervor. Entonces, solo la presunción, el orgullo, la vanidad, la subjetividad impiden ver a Jesús. Porque ¿cuántas veces no habrá pasado por sus vidas y ustedes no lo ven? Y si nos preguntamos, ¿por qué no ven a Jesús? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no quieren? Porque están ocupados en sus propias conclusiones, en sus propias opiniones, en sus propios gustos, en sus propias costumbres, en su propia cultura, ocupados de si tienen o no tienen, si están enfermos o están sanos, si están sentados o están parados, ocupados solamente en usted. Y pasa Jesús a su lado por la enfermedad, por el dolor, por el sufrimiento, por la alegría, la satisfacción, y no lo vemos, no lo vemos. Solo el alma humilde, que lo busca con un corazón sincero y un afecto tierno, es el que logra llegar hasta Él. Entonces, el desafío primero para nosotros es ver a Jesús en la realidad y nosotros vivir en la realidad. Y de todas las personas que viven en la realidad, solo los humildes lo ven, solo los humildes lo perciben, solo los humildes viven en la verdad, en la realidad. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿dónde hemos de encontrar a Jesús? En la verdad, en la realidad, en la humildad. Entonces, el Evangelio claramente dice que Jesús, alzando los ojos, lo vio a Zaqueo. ¿Cuánto significado en estas cuantas palabras? Porque el mirar de Jesús, pues es la mirada de Dios, es una mirada eficaz. El mirar de Jesús es amar, es elegir, es invitar. Lo vio para llamarlo a la vida y conducirlo a la salvación eterna. Y como Jesús siempre concede más de lo que pide,
más de lo que le piden, pues Zaqueo lo llamó y le dijo: baja, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Y el Evangelio dice que bajó presuroso y lo recibió con alegría. Con qué gratitud, con qué amor no pudo haberse bajado Zaqueo de aquel árbol. Entonces, ya estando en la casa y sin Jesús decir ninguna sola palabra, Zaqueo sigue viendo a Cristo y en la mirada descubre su verdad. Y dice: desde ahora doy una mitad para los pobres y la otra mitad si he defraudado a alguien. Y así fue como se iluminó toda la vida de Zaqueo. Sin ruidos, sin shows, en silencio. Entonces, Zaqueo se ve a sí mismo, se juzga y se condena. Simple. Dice: si he defraudado a alguien. Entonces, no se quedó en meros deseos. No le dijo a Jesús: la próxima cuaresma habrá, cuando tenga trabajo, cuando tenga ganas, cuando tenga otra familia, cuando esté en otra iglesia, cuando tenga otros padres, otros hijos. Entonces, aquí vemos la viveza de la fe, la prontitud de la obediencia, la humildad de la oración, la generosidad del desprendimiento, la victoria de los respetos humanos y la profesión de la caridad. Y Jesús nos lo hace ver. Dice: este ha sido un día de salvación para esta casa. Entonces, Jesús quiso permanecer para siempre en la casa de Zaqueo. Decir que era cuestión nada más de verlo. Jesús se quedó para siempre con Zaqueo porque Zaqueo lo siguió viendo, independientemente si Jesús estaba en la casa o no estaba en la casa. Entonces, Jesús nos dice: si alguien me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Y hoy, como todos los días, se lo dice a ustedes: es conveniente que hoy me quede en su casa. Y en la comunión lo hará, no para vivir la vida de ustedes, para vivir su vida en ustedes, no para vivir la vida de ustedes. ¿Sí? Entonces, si Él quiere hospedarse en nuestra casa, pues ya sabemos lo que debemos sacar de la casa: las costumbres, las conclusiones a las que hemos llegado, las opiniones, la cultura, ¿sí?, la comodidad, la preocupación descontrolada por la comodidad, por la propia opinión, por el vestido, la apariencia, la salud, la comida. Entonces, ¿qué sabemos nosotros del plan divino? ¿Creen ustedes que el plan divino que Dios tiene para cada uno de ustedes llegará en un futuro? Pues no. El plan de Dios para cada uno de ustedes está aconteciendo en el instante presente. Ni mañana, ni el año que viene, ni el año que pasó, sino en el instante presente. Conocemos una verdad muy importante, y es que el momento presente es la revelación de la voluntad divina. El momento presente es la revelación de la voluntad divina y contiene la gracia para cumplir esa voluntad. ¿Sí? Entonces, limitar nuestra vida a santificar lo que Dios nos da a hacer o sufrir a cada instante equivale a vivir bien.
a vivir bien. Porque 3 cosas se necesitan para vivir bien: el tiempo, la voluntad y la gracia. Y estas 3 cosas no las tenemos en una hora, ni ayer, sino en el momento presente. No se nos dan ni las tenemos más tarde, ni cuando todo esté bien, sino en el momento presente. Entonces, si se dan cuenta, cuán ingrata y caprichosa es nuestra humana naturaleza. Porque si la voluntad de Dios se nos presenta con colores simples, en la quietud y en la simplicidad del día, la corremos, la hacemos a un lado. Y si se nos presenta acabada en las vidas de los santos, nos causa temor. ¿Qué es lo que quieren? Porque si ustedes no quieren el momento presente, si no acogen el momento presente, si no abrazan el momento presente como llega, salido del corazón de Dios, entonces les pregunto, ¿qué es lo que ustedes buscan? ¿Sí? Porque contrario a lo que hizo Zaqueo, aunque nosotros nos dirigimos a Dios, esperamos no encontrarnos con Él. Esa es la realidad. Y decimos después, ahorita no. Que Jesús siga pasando, que Cristo siga pasando por nuestra vida, porque ahorita no tenemos tiempo. Ocupados en nuestras cosas aquí, en este mundo pequeño de nuestra propia imaginación, en el ilusionismo, en la irrealidad, en el subjetivismo, fuera de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos reservamos el derecho de elegir cuándo y qué cumplir de la voluntad de Dios. Mientras tanto, tengo que tener tiempo para mí mismo. Me voy a ocupar en mis cosas, ya cuando haya comido, haya descansado y haya tenido razón en todo y ya haya concluido todo y expresado mi opinión, entonces veremos a ver qué es lo que Dios quiere. ¿Sí? Y la gracia que se nos va dando, porque a Zaqueo se le concedió una gracia actual, y esa gracia lo sacó de su casa, lo llevó al camino, lo subió al árbol y contempló a Cristo. En un instante se bajó, fue a su casa con Cristo y ya, el mismo día. Esa fue la gracia que se le concedió a Zaqueo para cumplir la voluntad de Dios ese día. ¿Qué sucede cuando dejamos de respirar? Pues nos asfixiamos. Si impedimos que el aire entre a los pulmones, nos asfixiamos. Si impedimos que la gracia actual entre en nuestra alma, nos asfixiamos espiritualmente. ¿Sí? Entonces, por eso muchos creen que lo difícil de la vida cristiana es las tentaciones, la renuncia al mundo, la mortificación, el sacrificio, el tener que cumplir los mandamientos. No. Esa es una irrealidad, esa es una mentira, ¿verdad? Lo heroico de la vida cristiana está simplemente en querer interiormente, firmemente, lo que Dios quiere. Porque ustedes saben que si somos honestos con nosotros mismos, eso es lo que menos queremos. ¿Cuántas veces no nos volteamos hacia Dios y le decimos, te equivocas? Tú no haces las cosas bien. Déjame, te doy una sugerencia. Y se la decimos. ¿Sí? Entonces, para nuestro Señor
hubo una sola preocupación: obedecer en todo la voluntad de Dios. Y para nosotros de ninguna manera puede ser diferente. A Dios no se le encuentra más que donde está su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? Lo que se presenta frente a ustedes en el instante presente. No mañana, ni el año que viene. Lo que trae de obligación el momento presente, esa es la voluntad de Dios para mí. Entonces, no poseemos la vida toda a la vez. Se nos va dando de instante en instante, y con ella se nos da la voluntad de Dios y la gracia para cumplir la voluntad de Dios. Y su vida espiritual será tan rica y tan profunda como ustedes sean capaces de acoger la vida como llega a cada instante. No como a ustedes les gustaría que fuera, ni mañana, ni más tarde. Entonces, ¿por qué pues en unos momentos estar con Dios y en otros no? Dedicarle a Dios unas cosas y otras no. Hoy le pedimos que esté aquí, mañana no. Le agradecemos su presencia cuando todo nos sale bien, y cuando sale la cosa mal, Dios no está. Dios no necesita estar, porque yo voy a juzgar las cosas por mí mismo. Entonces, cualquier cosa que Dios nos dé a hacer o a sufrir en ese instante, ese es un trozo de vida que se nos da. Y tantos instantes perdidos son tantos trozos de vida perdidos, desperdiciados. Ese instante que se nos da de vida, en el instante presente, se nos da para adorar a Dios, para amar a Dios, no para ocuparnos de nosotros mismos, ni para lamentarnos de las cosas, ni para ver si tenemos razón o no tenemos razón. ¿Sí? Entonces, cuentan que San Juan Bergman, que tenía este colegio para niños, un día los ve jugando en el patio y sale y se pone a jugar junto con ellos. Y mientras juega, les pregunta: ¿qué harían ustedes si supieran que en este instante se van a morir? Unos dicen: bueno, pues iríamos a la capilla a rezar, o nos confesaríamos. Otros dicen: bueno, haríamos un acto de contrición perfecta. Y le preguntan a él: ¿y tú qué harías? Y él dijo: yo seguiría jugando para morirme haciendo lo que Dios me pedía que hiciera en ese instante. Entonces, nadie posee la vida toda a un mismo tiempo. Y por la misma razón, toda nuestra acción no se limita más que al instante presente. Salirse de este momento es perder el tiempo, agitarse inútilmente. Dios no está mañana, Dios está ahorita. ¿Cuántas veces, de cuánta forma, cuántas cosas Dios no les habrá pedido? Y ustedes están ocupados en sus cosas. De si están enfermos o sanos, si se sienten bien o sienten mal, si comen o no duermen, si descansan o trabajan. Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo, porque aquí la única fuente de la alegría es ver a Dios en el instante presente, con lo que traiga de bueno, de grande, de maravilloso, de dolor, de sufrimiento.
Todo lo demás no importa. Todo lo demás no importa. Si ustedes se asustan por lo que implica el vivir la vida cristiana, ustedes están pensando solo en ustedes mismos. Lo único que Dios les pide es vivir el momento presente. Si eso no pueden hacer, entonces hay que ocuparnos de otra cosa. De otra cosa. Agradezcámosle a Dios, especialmente hoy, que Él habite aquí, en la iglesia, que habite en nuestras almas por la gracia, y que sepamos corresponder a esa presencia suya con un acto de adoración, de fe, de acción de gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.